Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un nuevo vídeo hoy, algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando y pidiendo. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos de las personalidades más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un momento que sin duda ha sido muy especial para ambos, Kerem presentando a Hande a su abuela. Imaginen la importancia de ese encuentro. Es un hito que marca un nuevo nivel en cualquier relación, y más aún cuando se trata de figuras públicas que siempre están bajo el escrutinio de los medios y los fans. Vamos a desglosar todo lo que sabemos sobre este evento, las posibles implicaciones, y por qué es tan significativo para su relación. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido como este y les asegura no perderse nada de lo que publicamos. Ahora sí, vamos a empezar. Este evento, la presentación de Hande Erçel a la abuela de Kerem Bürsin, es mucho más que una simple reunión familiar. Es una señal de que su relación ha alcanzado una etapa de consolidación, un paso que demuestra seriedad y un futuro potencial. Para Kerem, su abuela seguramente representa un pilar fundamental en su vida, una figura de sabiduría y afecto. Poder presentarle a la persona que ocupa un lugar tan especial en su corazón es un gesto de profunda confianza y amor. Imaginen la expectativa, los nervios tanto de Kerem como de Hande. Por un lado, Kerem querría que su abuela aprobara y viera lo feliz que está con Hande. Por otro lado, Hande seguramente querría causar una buena impresión, mostrarse tal cual es, una persona cálida, respetuosa y genuina. Recordemos que tanto Kerem como Hande son figuras públicas muy seguidas. Sus vidas personales, especialmente sus relaciones románticas, suelen ser objeto de gran interés mediático y de sus miles de fans alrededor del mundo. Han pasado por diferentes etapas en su relación, han enfrentado rumores, especulaciones y, por supuesto, momentos de gran felicidad que han compartido con su público. Sin embargo, un encuentro así, de carácter tan íntimo y familiar, eleva su relación a una esfera diferente. No es solo una pareja de celebridades, sino dos personas que están construyendo un futuro juntas, y para eso, la aprobación y el afecto de la familia cercana son cruciales. ¿Qué sabemos sobre este encuentro? Los detalles son, como es de esperar, escasos, ya que se trata de un evento privado. Sin embargo, lo que se ha filtrado, o lo que podemos inferir de su comportamiento público, nos da pistas importantes. La prensa turca, siempre atenta a sus movimientos, ha cubierto este tema con gran interés. Se habla de un encuentro cálido, lleno de sonrisas y, sobre todo, de respeto mutuo. Es probable que Kerem haya hablado extensamente con su abuela sobre Hande, sobre lo importante que es para él y sobre la felicidad que ella le aporta. Y Hande, con su carisma y personalidad, seguramente habrá sabido ganarse el corazón de la señora. Piensen en la importancia de las abuelas en la cultura turca. Son figuras muy respetadas, guardianas de tradiciones, portadoras de sabiduría familiar. Ser aceptado por la abuela de Kerem no es algo trivial. Es un sello de aprobación que valida su relación a un nivel profundo. Para Hande esto significa que Kerem la ve como alguien que puede formar parte de su círculo más íntimo, que puede integrarse en su familia. Y para Kerem, es la confirmación de que su abuela, una persona que lo conoce desde siempre y lo quiere incondicionalmente, también ve el potencial y la felicidad que Hande le trae. La presentación a la abuela es un paso que a menudo precede a otros grandes hitos en una relación, conocer a los padres de manera más formal, tal vez incluso pensar en el matrimonio, aunque es demasiado pronto para especular. Lo que es seguro es que este evento solidifica su vínculo. Ha habido altibajos en su relación, como en todas las parejas, pero han sabido superar los obstáculos y fortalecerse. Este momento es la prueba de ello. Además, hay un detalle que no podemos obviar, la química entre Kerem y Hande es innegable. La hemos visto en pantalla, en entrevistas, en sus redes sociales. Su conexión va más allá de la actuación, parece ser algo genuino y profundo. Y cuando esa conexión se traslada a un plano familiar, a un encuentro con una figura tan importante como la abuela, se valida esa conexión de una manera muy especial. Es como si la familia dijera, sí, vemos que él es feliz, y ella parece ser la persona correcta. Podríamos imaginar la escena, quizás una comida familiar, un té en casa, donde las conversaciones fluyen, donde se comparten historias.
Ande, con su dulzura y su inteligencia, seguro que ha sabido cómo conectar con la abuela de Kerem. Quizás Anab. Lado de sus proyectos, de sus pasiones, de sus valores. Y Kerem, observando esa interacción, sintiendo la calidez y la conexión entre las dos mujeres importantes de su vida, debió sentirse inmensamente feliz y agradecido. Este evento también tiene un significado para sus fans. Muchos seguidores de Kerem y Ande los han apoyado desde sus inicios, han crecido con ellos y han sido testigos de su evolución como artistas y como pareja. Verlos dar pasos tan significativos en su vida personal es gratificante para quienes los quieren y los admiran. Es como ver a un amigo cercano alcanzar una nueva etapa de felicidad y estabilidad. Es importante recordar que, a pesar de ser figuras públicas, también son personas con vidas privadas y con derecho a vivir sus relaciones de la manera que consideren mejor. La presentación a la abuela es un paso íntimo y personal, y aunque sea de interés público, es fundamental respetar su privacidad en estos momentos. Sin embargo, la forma en que ellos comparten aspectos de su vida, la naturalidad con la que lo hacen, es lo que genera esta conexión tan especial con sus seguidores. ¿Qué podemos esperar ahora? Es difícil predecirlo con certeza, pero lo que es seguro es que este evento marca un antes y un después. Refuerza la seriedad de su compromiso mutuo. Y si bien no queremos caer en especulaciones excesivas, es un paso que indica que están pensando en un futuro juntos, un futuro que construyen día a día, paso a paso. La abuela es una figura de autoridad y afecto en muchas familias, y su aprobación es un indicativo muy positivo. En resumen, la presentación de Hande Erçel a la abuela de Kerem Bürsin es un evento de gran relevancia en su relación. Simboliza una consolidación, una profundización de su vínculo y una señal clara de que están construyendo un futuro juntos. Demuestra la confianza mutua, el respeto y la importancia que le dan a la familia. Para sus fans es una noticia que llena de alegría, al ver a dos de sus artistas favoritos dando pasos tan significativos y personales. Y eso, mis queridos espectadores, es todo por hoy en este vídeo sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado la importancia de este momento especial, la presentación de Hande a la abuela de Kerem, analizando lo que significa para su relación y para sus seguidores. Es un paso más en la consolidación de su amor y en la construcción de un futuro juntos. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y por acompañarnos una vez más en nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este evento. ¿Creen que es un paso importante? ¿Qué otras celebridades les gustaría que analicemos? Déjenme sus opiniones y sugerencias en la sección de comentarios de abajo. Siempre leo sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, regálenme un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfruten de noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.